Bueno, tenemos aquí el primer ejercicio que vamos a realizar. Este fue el primer ejercicio que se montó en el tablero de prácticas. Tenemos una fuente de 24 voltios en corriente continua, y aunque en el tablero eléctrico hicimos uso de una fuente de 110 con corriente alterna, para efectos de demostrar este circuito pues aplica. Tenemos además un pulsador normalmente abierto y tenemos un contactor o relé, un KM1. El objetivo de este ejercicio es demostrar que cuando accionamos el pulsador, la bobina se energiza y se quedará energizada mientras mantengamos oprimido el pulsador. Cuando lo soltemos, la bobina deberá desenergizarse. Vamos a comprobar. Aquí vemos cómo el contacto se ha cerrado, la corriente fluye y la bobina del contactor se ha energizado. Esto se mantiene siempre y cuando yo mantenga el pulsador presionado. Cuando lo suelto, se desenergiza y la bobina pues regresa a su estado normal. Se energiza, se desenergiza, se energiza, se desenergiza. Vamos con la primera práctica. En el tablero eléctrico tenemos una fuente de 110. Tenemos 115 voltios en la bornera. Este es el primer circuito de pulsar y enclavar al relé. ¿Aló? Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Se pulsa, No. se enciende el relé, No. se suelta, vuelve y se pulsa, se enciende el relé. Bueno, tenemos aquí el circuito del segundo ejercicio que montaremos en el tablero de prueba. El objetivo de este circuito es que después de energizar o de accionar el pulsador y energizarse la bobina del KM2, un contacto normalmente abierto enclave el mecanismo para que la bobina quede energizada solamente con un pulso. La única manera de desactivar este circuito será a través de una parada de emergencia. Veamos. Activo el pulsador y este contacto auxiliar del KM2 se cierra, permitiendo que la corriente fluya por esta línea y la bobina queda energizada. No es necesario mantener sostenido el pulsador para que el circuito funcione. Vemos que esto es una autorretención y la manera de pararlo es a través de la parada de emergencia. Vamos con la segunda práctica, que es circuito con un pulso y enclavamiento del contactor. Entonces, tenemos el circuito, lo traemos desde las dos, desde el neutro y la línea activa. Tenemos la parada de emergencia, el pulsador y las conexiones del relé. Estas dos conexiones son normalmente abiertas, son contactos auxiliares, y estas son el A1 y el A2 de la bobina. Entonces, cuando presionamos el pulsador, la bobina se energiza y queda enclavada, y a través de la parada de emergencia la desenergizamos. Nuevamente energizamos la bobina, queda enclavada, parada. Práctica número 3. En esta práctica haremos uso de un pulsador normalmente cerrado y de una bobina de un contactor o un relé. En este caso un KM3, está designado como KM3. El objetivo de este ejercicio es el siguiente. Cuando yo active el circuito,
cuando le dé play, la corriente fluirá a través de esta línea por todo el circuito, energizando la bobina del KM3. Esto sucede porque este contacto está cerrado y permanecerá energizada hasta que accionemos el pulsador. En el momento en que accionemos el pulsador, este contacto se abrirá y la bobina perderá se desenergizará, ¿sí? Y en el momento en que suelte el pulsador, el contacto nuevamente se vuelve a cerrar y la corriente a fluir y la bobina del KM3 a energizarse. En el tablero de práctica, en el ejercicio que veremos a continuación, el KM3 se energiza en el momento en el que cierro el breaker. Al cerrar el breaker, la corriente fluye. Al ser el contacto normalmente cerrado, la bobina se energizará y el LED que indica que la bobina está energizada se encenderá. Comprobemos ahora en Festo. Vemos que al darle play, el circuito se ha energizado, la bobina del KM3 se ha energizado y el contacto, la corriente fluye de un potencial al otro. Solo puedo suspender esto en el momento en que accione este pulsador. En el momento en que yo lo acciono, el circuito se abre y la corriente deja de fluir, la bobina del KM3 se desenergiza. Al quitar la acción sobre el pulsador, nuevamente se energiza el circuito. Práctica número 2. Mando de una bobina con un pulsador normalmente cerrado. Energizamos. Se enciende el LED del relé. Y con el pulsador desactivamos. Activamos. Desactivamos. Activamos. Pulsador normalmente cerrado. Ejercicio número 4. Este ejercicio es mando de una bobina mediante un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado. Este pulsador normalmente abierto tiene un enclavamiento. En el ejercicio que se hizo en el tablero de prácticas, el enclavamiento lo hacíamos manteniendo presionado este pulsador. Entonces, el objetivo es que al energizar el circuito y al cerrar este pulsador, la bobina se energiza, pues el mismo quedará enclavado y solo saldrá en el momento en el que pulsemos este normalmente cerrado. En el momento en que lo pulsemos, el circuito se abrirá en este punto y la energía dejará de fluir. Comprobemos. Vemos que hemos iniciado el circuito, hemos energizado el sistema. Sin embargo, la bobina no se energiza, pues este punto se encuentra abierto. Al activarlo y al mantenerse enclavado, la corriente fluye, energizándose la bobina. Y podremos detener esto pulsando el pulsador normalmente cerrado. Al quitar la acción sobre él, nuevamente se cerrará y la bobina volverá a energizarse. Hablando de una bobina con dos pulsadores, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Está la fuente activa. Este es el pulsador normalmente abierto. Se energiza. Y este es el pulsador normalmente cerrado. Cuando se presiona, se desenergiza la bobina. Se interrumpe el circuito.